Esta noche el Yonho salió de la tiendita con su botella de soju y un par de chelas en la mano, empinando el codo como si no hubiera un mañana. De repente el Yonho vio un michi negro por ahí y se sacó de onda pensando que era alguien. El Yonho regresó a su cuchitril. Y aunque la puerta ni seguro tenía quién le iba a robar algo, la neta, si no había ni qué llevarse. El Yonho se tiró en medio del desmadre con la botella, todavía a medio gas, a su lado, y la agarró para seguirle dando al trago. Andaba bien agüitado, su familia ya no tenía ni para dónde hacerse. Y para colmo, un supuesto pana mayor lo había transado con toda su lana. Ya ni en quién confiar. Qué asco de vida, y ni idea de dónde iba a sacar para la renta del próximo mes. Qué estrés. Mejor ni hubiera chupado a mimir y ya. Media hora después, cuando el Yonho estaba bien frito, la puerta se abrió. Y cuando el men volvió a abrir los ojos, escuchó que alguien gritaba su nombre. El Yonho se sobó la cabeza mirando a todos lados. ¿Dónde diablos estoy? A ver, que no panda el cúnico. En eso, una voz de vato lo llamó. Yonho, ¿te quedaste bien jetón? Te estuve llama y nomás no despertabas. Ni moviéndote reaccionas. El Yonho se quedó helado. ¿Qué onda? ¿Y tú quién eres? El tipo con gorra y cubrebocas ni pío dijo, pero se le acercó con cara de preocupado. Te dije que no chuparas ni anduvieras tan noche en la calle. ¿Qué tal si te levantaban? Al Yonho le empezó a dar el yuyu. ¿Quién es este güey? ¿Y cómo sabe tanto de mí? Yonho intentó calmarse y le preguntó quién era. ¿A poco este tipo me secuestró? ¿Pero para qué al vato se le oscureció la mirada? Le agarró la pata al Yonho y lo sometió hablando bajito, pero con una emoción bien rara. Solo soy alguien a quien le gustas. Permíteme presentarme. Este personaje se llama Dohan, y el Dohan siguió con su rollo. Hace unos meses entré a la tiendita y de pura chorra te vi chupando una paleta, te veías súper tierno. El Yonho se quedó flipando. Sería cuando chambeaba en la tienda, por alguna razón no podía sacarte de mi cabeza. Y después venía seguido nomás para echarte un ojo. Hiciste que no pudiera quitarte la vista de encima, así que quise estar más cerca de ti. Ya no me pude así que te seguía a escondidas. Yonho estaba entre encabronado y cagado de miedo. Puta madre, nomás de oír eso, le daban ganas de vomitar. A las vivas. La voz de Dohan estaba llena de una risa emocionada que calaba los huesos. Si ya te pones así, ¿qué vas a hacer después, Dohan lentamente le bajó los pantalones a Yonho, haciendo que se pusiera hecho una furia. Pero antes de que pudiera mentarle la madre, Dohan lo agarró del cuello y luego lo soltó, hablándole con una suavidad que daba más miedo. Tú tranqui, no te voy a hacer daño. Ya estoy que no me aguanto. Déjame pasar. Esas palabras y lo que hacía pusieron a Yonho blanco del puro susto. No tienes que largarte de aquí. Las manos de Yonho temblaban mientras empujaba a Dohan, intentando negociar, pero era obvio que no iba a servir de ni madres. Así que Yonho usó toda su pinche fuerza para soltarle un putazo en la cara a Dohan. Y se giró en chinga para correr, pero se le olvidó la cadena que traía en el cuello. Dohan la agarró y lo jaló de vuelta con la voz más helada que un muerto. Lo tumbó de un empujón. ¿A dónde chingados crees que vas? De todos modos, Yonho no iba a llegar ni a la esquina. ¿A poco no fue una pendejada de tu parte? Me la pusiste fácil. El cuerpo de Yonho se quedó tieso. Maldito hijo de puta. Quítate. Pero como respuesta, Dan empezó a explorar la cueva prohibida de Yonho. Ahora sí, Yonho estaba hasta las manitas de miedo. Dohan le dijo lentamente, me vale madre si te duele. Yonho apretó los dientes intentando pensar en cómo zafarse de esta. Su vida ya era un puto infierno, pero ahora estaba cayendo en un hoyo todavía más culero. Ojalá todo esto fuera una pinche pesadilla. Al cachar que Yonho tenía las manos entrelazadas como si nada, Dohan fue y le picó la retaguardia a propósito. Total, ¿qué podría pasar por andar tan descuidado? Como es tu primera vez igual y te duele un poco. Yonho se estaba muriendo de miedo e intentó hacerse el valiente para asustarlo, pero a Dohan le valió madres, hasta que se la dejó ir con todo. Yonho sintió un dolor que le sacó las lágrimas y empezó a temblar como flan rogándole que parara. Pero Dohan ni pensaba hacerle caso. Esto era una locura, una humillación y un dolor del carajo. ¿Por qué demonios no podía escapar Yonho? Neta tenía que aguantar a este pinche loco Dohan, vio a Yonho calladito y le dio la vuelta. ¿Qué pasa? Te comió la lengua el gato.
Pensé que ibas a patalear más. ¿A poco estás llorando? La neta, Yonho, eres una monada. Me dan ganas de comerte a besos, pero qué lástima que no puedo. Pero sí que puedo hacer otras cositas. Y dicho esto, Do-han se acercó al cuello de Yonho, le bajó la mascarilla y le clavó los dientes de una. Luego le subió la mascarilla de nuevo, partiéndose de risa. Te queda de lujo. A Yonho le dolía el mordisco, y para colmo seguía sin verle el rostro a Do-han. A Yonho se le botó la canica y levantó el puño para meterle un trancazo, pero Do-han se lo paró en seco. A la cara, todavía no, papi. Si me ves la jeta, te despacho. Entendido. Después Do-han le puso hielo en la herida a Yonho, a pesar de que éste ya casi no sentía nada de ahí abajo. Cuando acabó, Do-han no se olvidó de darle una caricia en la cara a Yonho. Mañana regreso. Ok. Solo entonces Yonho como que volvió en sí. Le gritó a Do-han a toda prisa pidiéndole que le quitara esa cosa que le había puesto en el cuello. Pero Do-han ya se había pirado, dejando a Yonho con un coraje que se lo comía vivo. Tenía que hallar la forma de escapar como fuera. Pero Yonho todavía subestimaba lo cabrona que estaba la cadena. Lo único que podía hacer era ir al baño y ya. En ese cuchitril, sin siquiera un reloj, solo le quedaba esperar como un tonto a que volviera Do-han. Al día siguiente, Do-han llegó cumpliendo su palabra. Vaya, estás más tranquilito de lo que esperaba. Creí que te me ibas a lanzar encima nomás al verme. Yonho se le quedó viendo fijamente. Y la verdad ganas no le faltaban, pero primero tenía que aguantarse. Yonho intentó negociar poniendo su vocecita más suave. Suéltame y te juro que no llamo a la poli. Ni siquiera sé quién eres. Si me dejas libre no le diré ni pío a nadie. Do-han se quedó callado un momento pensando. De repente dio un paso al frente y le levantó el mentón a Yonho. ¿Y ahora por qué tan formalito? ¿Que ya estás perdiendo la cabeza? Ah, es que ayer me porté fatal. Por favor, suéltame. Me portaré bien y seré obediente. Do-han entrecerró los ojos extrañado mientras le levantaba la camiseta a Yonho, dejando clarísimo que no pensaba soltarlo ni de broma. A Yonho casi le da un infarto con eso. ¿Pero qué carajos piensas hacer? Do-han empezó a quitarle la ropa a Yonho. Yonho se encabronó, mandó al carajo los buenos modales y empezó a maldecir a Do-han. Este soltó una risita. ¿Ves? Así me gustas más cuando hablas sin pelos en la lengua. Se siente como que hay más confianza, pero justo después Do-han le aplicó su castigo helado. Pasaron los días y Yonho seguía sin ser liberado. Do-han aparecía todos los días para darle su dosis de maltrato. Tanto su cuerpo como su alma estaban hechos polvo. Quizás el primer día de encierro fue el más pasable de todos, pero él no pensaba tirar la toalla. De repente, la voz de Do-han lo sacó de su trance. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara de pasmado? Haciéndote el tigre. Eso de ser educado solo era para provocarme. Yonho, de rodillas, susurró, perdón. Vaya, qué sorpresa. Do-han estiró la mano y le acarició la mejilla. Yonho, dime que te gusto. Yonho se quedó de piedra. ¿Qué demonios quería decir con eso? Pero si no lo decía rápido ya sabía lo que le esperaba. ¿Está bien? Yonho apenas movió los labios. ¿Me gustas? ¿Otra vez me gustas? No te siento muy sincero. Ven más cerca, Yonho. Aunque estaba que trinaba, tuvo que obedecer. Do-han agarró a Yonho del pelo y le ordenó. A ver, ponme contento. ¿Me entiendes? No. Si te portas bien hoy no te haré ni un rasguño. Yonho temblaba de pura rabia, pero a Do-han le dio igual y empezó su movida. A Yonho no le quedó otra que tragar. Por más que lo intentó, Yonho no pudo calmar a la fiera de Do-han, así que el tío lo obligó a usar otra vía. Esa noche, mientras Yonho dormía, sintió un rollo raro ahí abajo. Se despertó medio zombie y vio una silueta alta delante de él, pero estaba todo oscuro que ni te cuento. Yonho no veía ni torta. Justo cuando se estaba empezando a paniquear, sonó la voz de Yan, que ya se la conocía. Soy yo, tranqui. Yan-ho, flipando a que sí. Aunque estaba cabreado por alguna extraña razón, sintió un alivio de que fuera Yan y no otro pendejo. ¿Qué pasa? Te cagaste pensando que era otro relaja. Este sitio es propiedad privada, aquí no entra ni Dios. Pero bueno, aún así es un poco arriesgado, ¿no crees? Imagínate que se cuela alguien y le hace alguna guarrada a mi Yonho. Tendré más cuidado para que no se acerque ni un alma. Lo siento, Yan-ho. Yan-ho intentó decir con un hilo de voz que no pasaba nada, pero la neta es que por dentro estaba hecho polvo por culpa de Do-han. Al ver a Yonho así, Do-han se quedó un poco pillado.
¿Qué pasa? ¿Te rindes y ahora vas de buenecito? Al día siguiente, Yonho se despertó con una sed y un hambre de 1000 demonios. No tenía ni idea de qué bicho le había picado a ese tío, pero llevaba días sin darle ni migajas. De repente, Yonho pegó un brinco, se miró las manos y luego echó un ojo a un lado. Le habían quitado las cadenas. ¿Pero por qué? Si hasta había unas zapatillas a su lado. El corazón de Yonho de repente empezó a latir a 1000 por hora. ¿Cuál era la jugada ahora? Yonho miró por todos lados. Joan no estaba. Significaba que lo dejaba libre, pero ¿por qué así de sopetón? Da igual, lo primero era pirarse de allí. Parado frente a la puerta, Yonho dudó. ¿Y si es una trampa y Joan está justo detrás de esta puerta? Aún así, Yonho decidió salir de una vez por todas en lugar de quedarse ahí acobardado. Y ahora, Yonho salió tambaleándose y echó un vistazo. No había ni un alma. Aunque no tenía ni pajolera idea de dónde estaba, no había tiempo para ponerse a cotillear. Yonho corrió sin parar hasta que no pudo más con la cabeza dándole vueltas como una peonza. Si seguía corriendo a este paso, se iba a desplomar, pero tenía que seguir. Y al final, ¿a qué venía todo el rollo de Dohan dejándolo ir? Por favor que no me lo cruce por el camino. Al rato, justo cuando Yonho estaba a punto de caer redondo, apareció ante sus ojos una carretera y unas cuantas casas. La vista de Goño estaba súper borrosa. Seguramente tendría que ir a esa casa a pedir ayuda. Sentía que si cerraba los ojos en ese momento se caería al suelo ahí mismo. Yonho sacó fuerzas de donde no las había para arrastrar los pies y llamar al timbre. Le temblaba la voz y apenas se sostenía en pie. ¿Hay alguien en casa? Estoy perdido en la montaña. Si hay alguien dentro, por favor échenme una mano. No tengo móvil ahora mismo y no estoy nada bien. Así que, por favor, ayúdenme a llamar a la poli. Pero nada, ya no le salían ni las palabras. Justo al oír cómo Yonho se desplomaba una figura, apareció en la puerta. La persona ayudó a Yonho a entrar. Aunque todavía veía todo borroso, Yonho sintió que volvía a nacer. Parecía que esta persona era buena gente. Le dio a Yonho un vaso de agua. Entonces la visión mareada de Yonho pareció estabilizarse. La persona le preguntó, ¿te encuentras mejor ya? Sí, gracias a ti. Muchas gracias. De repente Yonho se quedó de piedra. Su cuerpo se puso tieso como un palo. Esa voz era demasiado familiar, y ese lunar debajo del ojo. Con toda la calma del mundo le pasó el móvil a Yonho diciendo, deja que te ayude a llamar a la poli. Al ver a Yonho cagado de miedo y sin decir ni mu se partió de risa y le preguntó, Yonho, ¿no vas a llamar a la poli o qué? Yonho intentó hacerse el sueco en plan tranqui como si no supiera quién era el pavo, porque claro, era Dohan, el mismo que le había liado esta movida. Dohan le tocó la herida de la pierna así de chill y le soltó, oye Yonho, menuda pinta, ¿te pegaste una leche bajando la montaña? ¿O qué? ¿O te caíste rodando como una croqueta? Nada, Yonho no se atrevía ni a respirar. Estaba cagado de miedo. ¿Por qué le tocaba a él este marrón? Dohan le fue a tocar la cara con gesto de preocupación. A Yonho se le escapó de repente su nombre Cho Dohan. Eso le dejó tieso un segundo, pero luego se partió de risa y le dio un empujoncito de coña. Ahora sí que sabes quién soy, ¿a que sí? A Yonho el corazón le iba a 1000 por hora. Cho Johan era su colega del Insti y también la peor pesadilla que quería borrar de su cabeza para siempre. Ya en el instituto, Cho Johan era el típico pavo famoso por ser un pibón y súper majo. En plan, el chico perfecto, sin un solo fallo. Claro, eso para los demás. A Yonho le caía fatal. No sabía por qué, pero le daba un mal rollo que flipas. Incluso cuando estaba de risas con otra gente, siempre que sus miradas se cruzaban, el tío ponía una cara súper rara, como muy serio, o como si algo le incomodara. Con el tiempo, Yonho tuvo más claro que se odiaban a muerte desde el primer día. Eran como el agua y el aceite, no tenían nada que ver. Pero bueno, le daba bastante igual porque a Yonho lo de estudiar le importaba un pimiento. Él solo estaba a lo suyo, estudiar para ser actor y petarlo. Pero claro, justo cuando Yonho intentaba pasar de él olímpicamente, Cho Johan hacía cosas para tocarle las narices. Se notaba a leguas que le daba empujones a posta. Y cada vez que Yonho llegaba tarde o se saltaba una clase, el otro le ponía mala cara. Pero lo que más le sacaba de quicio era cuando le decía que dejara su sueño de ser actor. Cho Johan no paraba de soltarle pullitas sin sentido. Le decía cosas súper falsas y crueles con una sonrisita de hipócrita
Y como nunca había nadie delante, solo Yeonho sabía que el tío estaba fatal de la cabeza, así que decidió pasar de él. Después de un tiempo, la cosa pareció calmarse, pero un día, aunque Yeonho estaba hecho polvo malísimo, el tutor se pensó que estaba haciendo el paripé y no le dejó pirarse. Do-han lo vio y le preguntó a Yeonho que a dónde iba. Yeonho, reventado, le dijo que quería ir a la enfermería y el otro le propuso ir juntos. A Yeonho no le hizo ni pizca de gracia, pero tuvo que tragar. En la enfermería no había ni un alma. Yeonho miró a Do-han de reojo todo rayado, pensando que seguro que tramaba algo. Pero pasó del tema. Va, ya se pirará, pensó. Pero de repente Sas Do-han empujó a Yeonho con toda su alma y lo tiró en la cama. Yeonho se levantó de un salto y le gritó: «¿Pero tú eres tonto o qué flipado? ¿Por qué me empujas? ¿Y qué se supone que haces?» «Ah, perdona. Ha sido sin querer. Sin querer mis narices, con el viaje que me has metido, se nota que ha sido aposta». Que Do-han no dijera ni pío dejó a Yeonho un poco acojonado. Intentó levantarse, pero Do-han volvió a aplastarlo contra la cama. El tío sonrió y le soltó: «No lo decía en ese plan. Si me cayeras mal, pasaría de ti 1000. Es que tengo curiosidad, ¿sabes? Estoy rayado con lo que siento. No sé si te odio o... pero da igual, hoy lo he visto clarísimo». Mientras Cho Do-han soltaba esas paridas, a Yeonho le explotaba la cabeza. Seguro que era por el resfriado, pero el dolor era más como una jaqueca insoportable, como si algo fuera terriblemente mal. Después de esa movida, Yeonho evitaba a toda costa la mirada de Cho-han. Ni hablarle vamos. Cada vez que Yeonho ve a Cho Yo-han, le da un vuelco al corazón, sobre todo si está con otra persona. Y la cara de Do-han se vuelve todavía más rara. El corazón le va a 1000 y le dan hasta ganas de echar la pota. ¿Será solo porque se ha montado la película de que le mola de verdad a Cho Yo-han? Hoy en el recreo, Cho-han le soltó a Gunho: «Mañana tienes la segunda vuelta del casting neta que ojalá no fueras, güey». Ver a Junyo con alguien más me daba un coraje que no entendía, unos celos bien raros. En ese momento, Yeonho dio un paso atrás, todo cabreado y sacado de onda. ¿Por qué coño no estaba el salón vacío justo ahora? Ya le había dado 1000 vueltas a esa sensación. Cada vez que te veo me rayas un montón, me caes gordo y me frustras, pero también te me haces medio mono. Quiero probar a abrazarte una vez». Gunho se quedó flipando. Que quiero calar a darte un abrazo, tío. Y en esas se agachó y le plantó un beso en los morros a Gunho. Gunho sintió que se volvía loco y lo empujó de una. Justo en ese instante, Gunho no aguantaba la humillación de que otro chaval le hiciera eso, mientras Cho Do-han se partía de risa como si le hiciera una gracia que te cagas. Extrañamente, en ese momento, a Gunho se le cruzaron los cables sin tener ni puta idea de qué tramaba Cho Do-han. Pero aunque le llovieron varios golpes, el otro ni se inmutó. Ver esa sonrisita de cabrón hizo que a Yeonho se le hinchara la vena y lo agarrara del cuello. Al poco rato el escándalo atrajo a los compañeros. Tuvieron que separar a Yeonho de Cho Yo-han, luego le cayó un puro en el insti y un montón de broncas más. A fin de cuentas, él también era la víctima, pero no soltó ni pío de la verdad. Le daba un pánico que la peña se enterara del beso con Cho-han. Le acojonaba que si llegaba a ser actor le colgaran el San Benito de rarito, y por esa movida pasó de ir a la reunión con la agencia de talentos. En vez de eso, corrió el chisme de que era un zumbado al que le molaba tanto la bronca que tuvo que dejar los estudios. Su sueño de ser actor se fue a la mierda por culpa de Choi Do-han. Se lo jodió todo, pero todo. Ahora cuando se acuerda a Yeonho solo le entra el bajón. Intentó olvidarlo, pero vamos. ¿Por qué coño reaparecía Cho Yohan después de tantos años? ¿Por qué al final Yeonho decidió ir al grano? Oye, Cho Yohan, ¿por qué me hiciste esa putada? ¿Qué carajo te hice para que te portaras así? Si tan malo fue, ¿no viniste tú solito hasta aquí? Resulta que el tío ya sabía que Yeonho vendría porque para bajar de la montaña solo había un jodido camino. Si Yeonho no hubiera pedido ayuda en esta cabaña, quizás lo habría dejado pasar. Te dejé ir, pero viniste a mí por tu propio pie. Yeonho sintió que el corazón se le iba a hacer añicos, furioso y temblando de miedo. Yo Choi Yohan, dijo el tío con toda la calma del mundo. Nunca te he olvidado desde el instituto. De hecho, intenté olvidarte, pero cuanto más tiempo pasaba,
más me acordaba de ti. Estás bien pinche loco. ¿Cómo crees que voy a vivir con alguien que me hizo eso? Ya no lo haré, no me queda de otra. Jong-ho estaba tan furioso que sentía que iba a reventar y la cabeza le dolía cada vez más. Si se intentaba apelar así, era segurísimo que lo iban a cachar. Pero si se dormía, a saber qué chingado se le ocurriría hacer a Choi-yoan. Así que Jong-ho le soltó. ¿No te quieres dar un baño, Choi-yoan? Aceptó con una sonrisota. Le dio ropa a Jong-ho y le recordó sales en cuanto termines. Justo cuando Jong-ho se daba la vuelta para irse, Choi-yoan lo abrazó de repente por la espalda. Te ves hecho mierda. ¿Quieres que te talle, Jong-ho? Lo mandó a la goma al instante y se metió al baño Ser. Estaba hecho polvo y flipando en colores al darse cuenta de que el tal Cho Do-han seguía siendo su sombra hasta el día de hoy. Le vino de golpe la imagen del tipo diciendo que quería darle un apretón a Jong-ho. Ese maldito vato neta no estaba bien de la cabeza. Para cuando Jong-ho terminó de ducharse, Choi-yoan ya estaba fuera de la puerta esperándolo. Qué mega susto, pero el vato se hizo el valiente. Te devuelvo esta playera en cuanto llegue a mi casa. Neta, primero tengo que llegar. Además, ¿dónde está mi cel? Antes de que Yang-ho pudiera terminar de hablar. Choi-yoan lo interrumpió disque sin querer. Nel, no estoy diciendo que te puedas ir a tu casa, solo habla conmigo Gunjo. Gunjo estaba todo confundido y sin ni una pizca de fuerza para resistirse a Choi-yoan. ¿Qué se supone que haga? Trató de zafarse de su mano y decidió con firmeza. En cuanto llegue a casa, me piro y cambio mi número de teléfono. Choi-yoan le respondió, relaja, no te voy a acusar con la tira. Haré como que esto nunca pasó, va, luego hablamos, ahorita neta que solo quiero descansar. Choi-yoan le apretó el hombro con más fuerza. Es porque te he tratado de la fregada todo este tiempo, que andas así neta, que yo tampoco quiero que la pases mal. Dicho eso, Choi-yoan se llevó a rastras a Jong-ho a la recámara y lo lanzó a la cama. Perdón por haberte hecho daño todo este tiempo. Porfa, perdóname. Si no te hubiera metido tanta presión, no estarías aquí. Johan sonrió suavemente. Ya no voy a ser así. Vivamos juntos. Sale Yang-ho respondió con lo suyo. Pero qué carajos. Lo que le puso la piel de gallina. ¿En qué punto la regué? Habrá sido porque en la prepa lo saqué de mi vida a propósito. O nomás tuve la mala pata de toparme con un loco. Chuhan le tocó la cara a Jong-ho con delicadeza y le dijo tranqui, lo que sea que quieras, yo te echo la mano. A fin de cuentas no tienes nada que perder ni que proteger. Si vives conmigo, Jong-ho lo cortó en seco sin dudarlo. Ni loco, si tengo que vivir contigo, prefiero morirme. Choi-yoan se echó a reír pero con una frialdad que ni te cuento. Nuestro Yang-ho sigue igual de necio que siempre, ¿verdad? Bueno, a lo mejor es mejor dejar todo como estaba antes. Choi-yoan se inclinó y le plantó un beso a Jong-ho, aunque el otro para nada que quería. Jong-ho forcejeó para quitárselo de encima y luego se fue cojeando. Choi-yoan lo siguió sin prisa. Ya deja de resistirte. Ven aquí ahora mismo, hasta que llegó a las escaleras, quedando a una distancia de Choi-yoan. Jong-ho no sabía ni qué onda, estaba lidiando con un demente. Mientras bajaba las escaleras a toda prisa, Jong-ho se dobló el tobillo y, como era de esperarse, se fue de boca por los escalones hasta quedar inconsciente. Jong-ho nomás pensó que de verdad estaba bien salado. Quiso levantarse, pero le entró un sueño que no podía con él. ¿Acaso iba a morir aquí? Porque lo último que vio fue la cara de Cho-yoho-han. Unos días después, Yang-ho despertó, miró a su alrededor todo confundido, preguntándose en dónde diablos estaba. En eso, Cho-yoho-han se acercó corriendo a su lado, todo preocupado. «Ay, Yang-ho, ¿ya despertaste? ¿Tienes idea de cuántos días llevas dormido?» Jong-ho se quedó con cara de no entender nada. «Disculpa, pero ¿quién eres tú? No tengo ni idea de por qué estoy aquí. ¿Será que tuve un accidente de auto o algo así?» Cho-yoho-han se le quedó viendo a Jong-ho y le preguntó con mucho cuidado. «¿No te acuerdas de nada de nada? Te caíste por las escaleras, las de la escuela, ¿no? Solo me acuerdo de haber ido a la ceremonia de inicio de cursos». De repente Cho-yoho-han agarró a Jong-ho del hombro con un tono de voz más apurado. «La ceremonia de inicio. ¿Te refieres a la de la prepa?» «Exacto. Pero, ¿tú quién eres?» Cho-yoho-han sonrió con cara de travieso y de la nada abrazó a Jong-ho bien fuerte, sacándole un susto. «Yang-ho, ya tienes 23 años. Tú y yo llevamos saliendo 5 años. Después de recuperarse por una semana, a Yang-ho lo dieron de alta, pero los dolores de cabeza y los mareos no se le iban. Y más importante aún, un chavo llamado Cho-yohan
Le dijo que se quedara en su casa para estar más seguro. Pero Jong-ho quería ir a la casa donde se había caído a ver si se acordaba de algo. El doctor también le dijo que su memoria andaba regresando de a poquito, pero ni idea de cuánto le duraría el gusto. Jang-ho decidió que mejor se echaba un sueñito. Cho Yo-ho Han, súper atento, lo ayudó a subir. Le soltó a Jang-ho, o sea que eran novios de años y vivían juntos. Se entiende que hayas madurado y ese rollo, pero ¿por qué sales con un vato si en la secu que yo sepa eras de puro ligue con chavas? Aunque lo niegues y no te la creas. Cho Yo-ho-han te enseñó fotos, imágenes y todas las cosas que hacían cuando andaban. No se te olvida esa cara de perrito triste que puso. Así que aunque no te lo tragabas, no te quedó de otra. Hasta que Cho Yo-han te plantó un beso, Jang-ho se quedó helado en shock. Cho Yo-han explicó que fue por la costumbre. Jang-ho dudó de esa costumbre, o sea, que ya lo habían hecho antes. ¿De verdad ya habías llegado a eso con él, aunque no te lo creías ni un poco? Primero tenías que dormir. Jong-ho tuvo un sueño. Estabas atado por Cho Yo-ho-han y él te estaba poniendo hielitos. Tú no querías, pero no podías hacer ni pío. De repente Jong-ho se despertó de un brinco. Cho Yo-ho-han estaba sentado a tu lado. ¿Pero desde cuándo? ¿Estás bien, güey? Jang-ho te escuchó gritar. Estoy súper preocupado. No es nada, solo una pesadilla. Pasaron las semanas. Gun-ho seguía sin acordarse de un carajo. Cho Yo-han siempre era un amor contigo, hasta demasiado protector. No se te despegaba para nada, ni por un segundo. A veces hasta te daba besitos en la mejilla. Y aunque había abrazos y besos, la cosa nunca pasaba de ahí. ¿Acaso esperaba que tú dieras el primer paso? ¿Quién sabe? Aunque te daba algo de pena. Jong-ho se fue acostumbrando a vivir con Cho Yo-ho-han con la mente en blanco sobre los últimos años. La única persona en quien podía confiar era él. Pero a veces al mirarlo sentías una vibra rara, como un peligro extraño, aunque él pareciera de lo más feliz. ¿Será que ando de malas hoy? Jang-ho se despertó a las 6 de la mañana y Cho Yo-ho-han seguía bien jetón. Pensándolo bien, como siempre estaba pegado a ti, Jong-ho no tenía tiempo ni para respirar. Cho Yo-han dijo que pidió vacaciones antes de que te lastimaras. El chiste era para cuidarte. Neta, su relación era para tanto. De la nada a Jong-ho le dio un dolor de cabeza brutal. Le llegaron flashes de recuerdos dejándolo pasmado. Justo en ese momento, la voz de Cho Yo-han, llamándote desde arriba, sobresaltó a Jong-ho. Con que Gun-ho se hizo el dormido hasta que Cho Yo-ho-han le acarició la mejilla. Guño por fin despertó. Me desperté temprano, pero no me podía dormir, así que me puse a ver la tele. No pensé que me quedaría frito. Cho Yo-ho-han le dio un beso en la mejilla como si nada. Luego le dijo, ya te estás acostumbrando, ¿verdad? A Jong-ho le dieron cosquillas. La neta sentía que el corazón se le salía por la boca. Tenía que hacer eso justo cuando se despertaba Gun-ho. ¿Te dio vergüenza? Te pusiste todo rojo. No, que va. Es que ando medio sensible tan temprano. Por dentro, Junio pensaba que era porque ya se acordaba y por eso estaba hecho un lío. Mientras Cho Yo-ho-han, al oír a Jong-ho decir eso, no dudó ni un segundo en agarrarle el amiguito para consolarlo. Jong-ho forcejeó un poco tratando de quitar a Cho Yo-han, pero no pudo. Tuviste que rogarle con eso, preguntando si podían esperar a más tarde. Cho Yo-han sonrió feliz y aceptó. Jong-ho se quedó de a 6. Así de fácil. Entonces los recuerdos le cayeron de golpe uno tras otro. No fue difícil pasar de confundido a estar que echaba chispas. Jong-ho apretó los dientes. ¿A poco este demente ha estado así de feliz todo este tiempo, viéndome la cara como si llevara un montón esperando a que se me borrara el cassette? Aunque estaba que trinaba y con unas ganas locas de pelarse, Cho Yo-han no se rajó. Hasta cuando Jong-ho tomaba agua, el otro se le pegaba como lapa. Pero hasta que no lograra fugarse, tenía que disimular a tope que ya se acordaba de todo. Esa noche Jong-ho se adelantó y fue el primero en darle las buenas noches a Cho Yo-ho-han, dejándolo todo flipado. Encima le pidió que lo abrazara para dormir. Jang-ho, aguantando vara, le dijo que Simón. Su plan era esperar a que el otro se quedara frito para salir pitando de ahí. Pero Jang-ho no contaba con que el que caería primero sería él. Mientras tanto, Cho Yo-han sonreía como un idiota, todo satisfecho, sirviéndole hielo. Y fue justo eso lo que despertó a Jang-ho. No podía creerse la escenita que estaba viendo. Cho Yo-han, por su parte, se sacó un poco de onda.
Ya estás despierto, qué movida. Despertaste en corto. Que no para nada. Ay, qué dolor. Pero, ¿qué demonios estás tramando? ¿A poco pensabas pasarte de listo con alguien roncando? ¿Te falla o qué Juño quería reventar, pero si lo hacía cantaría que ya recordaba todo? Aunque la neta ya estaba hasta el gorro de tanto teatro. Y para colmo la medicina que le dio el tal Cho Yoho Han eran pastillas para dormir más claro ni el agua. Gunho se mentalizó para aguantar el tirón. ¿Pero por qué? Mientras más tiempo pasa, como que más te enganchas con el tal Cho Yohan. ¿A que sí? Hoy mismo, Yang Ho se acordó de lo de anoche y sintió que se le zafaba un tornillo. No que va. El Cho Yohan era el que estaba más loco. De repente, ¿no será que te diste cuenta porque te acordaste o que tienes que andar pilas, men? Este rollo raro con el chun se tiene que acabar ya. Así que cuando el Cho Yohan le dijo a Yonho que se volviera a dormir, el otro se le quedó viendo en silencio. Luego, armándose de valor, soltó la sopa. Oye, Cho Yohan, creo que necesitamos darnos un aire. Yang Ho se levantó y le dio vueltas al asunto. Chance, y esto no está bien. Aunque te digo que no me late, tú sigues y sigues. Neta quiero que le pares. Pero el Choi Yohan se quedó mudo. Ni pío, dijo. Esto sacó de onda a Yang Ho. Al rato Choi Yohan habló. Es todo lo que quieres, Simón. Esa es tu única respuesta, órale pues. Me duele la cholla, así que voy a que me dé el aire. Y con eso Yang Ho se piró como si nada. Pero a los pocos pasos, el Choi Yohan le agarró la mano a Yang Ho. Luego se paró y lo abrazó con ganas sonriendo bien tranqui. ¿A dónde crees que vas, campeón? De la nada. ¿Qué mosca te picó? Si ayer los dos la pasamos bomba. Yang Ho forcejeaba para zafarse de los brazos del Cho Yohan. Suéltame, al único que le gustó fue a ti. A ver, entonces, ¿qué onda? Mis recuerdos deben ser de otro Yang Ho porque no me cuadra. Cho Yohan le plantó un beso en el cuello a Yonho, haciendo que se pusiera como un tomate. Aún así, Yonho intentaba quitárselo de encima, pero el otro ni se inmutó, hasta se puso a cotorrear. ¿Qué agüite que todavía no te vuelve la memoria? Yang Ho miró al Cho Yohan con cara de pocos amigos. Tengo que largarme de aquí. Cho Yohan abrazó a Yonho, diciéndole que descansara. Ayer se pasó de la raya y dejó a Gunho hecho polvo. Hoy, Gunho se despertó, pero ni rastro del Cho Yohan. Usualmente con que tosiera un poquito ya lo tenía encima. Yonho pensó en pelarse de puntitas y de paso tumbarle algo de lana al Cho Yohan por si las moscas. Yonho buscó por toda la sala pero no encontró la cartera ni de chiste. Chance y se la llevó, pero para su sorpresa Yonho no encontró ni un quinto. En su lugar había un montón de fotos suyas que le habían tomado a escondidas. Justo cuando a Yonho le iba a dar el patatús, se escuchó la voz del Choi Yohan. Jinho dio un brinco y cerró el closet en friega, haciéndose el que admiraba el paisaje por la ventana. Cuando Cho Yohan le preguntó qué tranza, Yonho le soltó que no era su problema. Deberíamos darnos un respiro para pensar. Ya me siento al 100, así que me largo. A Cho Yohan ni le importó cero preocupación. ¿A poco tienes a dónde ir? Me voy a mi casa. ¿Cuál casa? Pienso regresar a mi cuarto de pensión. Qué asco de cuchitril, nomás de pensarlo me da una comezón que no me aguanto. Llevas 5 años viviendo conmigo. ¿De qué demonios hablas? Y justo cuando Yonho, todo nervioso, no sabía ni qué responder. Cho Yohan dio un paso y lo abrazó. ¿Por qué no sueltas prenda, Yonho? La mirada de Cho Yohan se clavó en él bien profunda. ¿Ya recordaste? Te pillé. Yonho decidió dejar de hacerse el tonto. Empujó a Cho Yohan, pero el otro, bien campante, le soltó otra vez. Vaya, ¿y de qué parte te acuerdas? ¿De cuando te estaba echando el ojo yo o de antes cuando eras tú el que me andaba siguiendo los pasos? Vaya. Yonho soltó una carcajada de sorpresa. Maldito cabrón. Así que lo supiste todo el tiempo. Cho Yohan sonrió con una cara que ni te cuento. Pues claro, Yonho, siempre me esperabas en ese cuchitril frío y oscuro por culpa del desmadre de la prepa que te dejó bien rayado y obsesionado. No soportabas ver a Cho Yohan viviendo a toda madre mientras tú te hundías en un hoyo bien profundo, un pozo miserable de fracaso. Incluso cuando te topabas con conocidos por la calle, seguían pensando que eras un don nadie. Una sensación pesada y cansada te invadía la mente. Yonho vivió como una basura hasta que un día se le ocurrió que todo era por culpa de Cho Yohan.
Te dieron ganas de hacerle una chingadera, querías venganza. Así que Jong-ho empezó a stalkear a Cho Yo-han. Lo seguiste a escondidas un par de veces, pero no sabías ni qué onda con el siguiente paso. Aparte, si algo pasaba, seguro que al que la policía se iba a llevar por pinche raro era a ti. Cuando te enteraste de que Cho Yo-han planeaba irse a estudiar fuera, eso fue como echarle gasolina al fuego. Así que decidiste ya no seguirle los pasos a Cho Yo-han. Te sentiste súper agüitado por no poder hacer nada y mucho menos vengarte, y decidiste mandar al diablo todos los recuerdos de Cho Yo-han. Chance, y fue ahí cuando decidiste vivir tu propia vida por fin. Fue entonces que te cayó el 20 de que ahora el acosado eras tú por el mismísimo Cho Yo-han. Ese día planeabas pasar a la tiendita a comprar un pisto. Sin querer te llegó el aroma del vato que acababa de pasar a tu lado. Era un olor que andabas oliendo cerca de tu casa últimamente. Además, hasta su complexión se te hizo familiar, la neta. Jong-ho lo reconoció al tiro porque él lo había estado siguiendo antes. Después de eso, a donde sea que fueras, olías ese perfume y sentías esa mirada clavada en ti. Estabas segurísimo de que Cho Yo-han te andaba vigilando. Querías saber qué diablos se traía entre manos. Así que a propósito dejaste la puerta abierta y te hiciste el jetas. A ver qué te hacían. Oye, de repente sas que Cho Yo-han, sí, se metió. Imagínate cómo te sentías en ese momento. Pero el chiste es que de tanto hacerte el dormido, te quedaste frito de verdad. Así que cuando abriste los ojos te sacaste de onda, por un momento. Una sensación bien rara, como si estuvieras en un sueño. Ni en tus sueños más locos te imaginaste que te iban a secuestrar y a tener cautivo. Y la neta, la situación hasta tenía su chiste. Así que Jong-ho se hizo el que no conocía a Cho Yo-han y le siguió la corriente con este jueguito del secuestro. Al final, hasta lo picaste con un cuchillo. Pero Jong-ho no se esperaba que Cho Yo-han le hiciera eso. Pero también se te pasó por alto que Cho Yo-han no era un loquito cualquiera. Pero para entonces ya era demasiado tarde para decir que sí conocías a Cho Yo-han. Así que te hiciste un lavado de coco creyendo que todo era una actuación. Parece que estabas igual de zafado que él cumpliendo tus retorcidos deseos con tu actuación, aunque tu cuerpo y tu mente ya estuvieran para el arrastre. Por otro lado, Jong-ho creía que se había vuelto así porque en la prepa nunca pudo sacarse de la cabeza lo que sentía por Cho Yo-han. Entonces el Cho Yo-han le quitó las cadenas y se esfumó. Jang-ho se quedó todo sacado de onda pensando por qué de repente ya no le pelaba. ¿Pero por qué? ¿Será que era porque todavía no se había desquitado del Cho Yo-han? Y así fue como se autoconvenció de que todavía sentía algo por Yumo. Qué alivio, ¿no? Jang-ho intentó tirarle unas indirectas bien pesadas a Cho Yo-han para vengarse mentalmente. Pero ¿cuál era el pedo? Ni eso lo dejaba tranquilo sin cachar por qué. A Jang-ho se le borró el cassette y andaba bien agüitado porque no se acordaba de ni madres. Aunque Jang-ho tenía la espinita de que él y el Cho Yo-han se habían querido con ganas por un buen rato cada vez que lo veía. Sentía que le faltaba el aire y algo le picaba por dentro. Y de repente, ¡pum!, los recuerdos volvieron. Intentó pelarse de ahí. Siempre sentía una vibra bien rara con el Cho Yo-han. Ya en el presente, Jang-ho le preguntó sin rodeos a Cho Yo-han por qué, cuando se le fue la memoria, se hizo el buena onda y no actuó como realmente es. Ay, es que dejarte libre cuando andabas sin memoria me dio un remordimiento que ni te cuento. Jang-ho, que echaba chispas del coraje, agarró a Cho Yo-han de la camisa. ¿Y entonces por qué no seguiste con tu teatrito hasta el final? ¿Por qué se te cayó el numerito tan rápido? Pues por eso. Porque supe que ya te acordabas de todo. Esa mañana dudaste un buen en aceptar el beso en la mejilla. Se te notó a legua celoso, así que me di cuenta. A Jang-ho le dio un vuelco la panza. Aunque un tipo así le provocaba querer hacerlo sufrir. ¿Por qué se sentía tan raro? Era por los buenos recuerdos de cuando lo trataba chido. Mucho antes de eso, Jang-ho intentó negar esa atracción toda extraña. No quería dar su brazo a torcer, le parecía súper incómodo. Evitaba a toda costa que le gustara. Cho Yo-han era un tipo odioso. Entonces, ¿por qué se ponía nervioso Jang-ho? Sentía el corazón a 1000 por hora. Incluso mientras Cho Yo-han lo estaba ahorcando, el otro sonrió bien campante y le preguntó a Jang-ho qué quería. Jang-ho quería darle su merecido así,
pero al final Yang Ho se rajó, se inclinó y besó a Cho Yoan. La mirada intensa de Cho Yoan no titubeó ni un segundo. Lo tumbó y lo besó hasta que se separaron. La voz de Cho Yoan se hizo más grave. ¿Y ahora qué piensas? ¿Pelarte otra vez? Yang Ho intentó huir a que sí. Pero, ¿neta estás bien con dejar botado a Cho Yoan? ¿Y qué onda con todos tus días que arruinó de la nada? Cho Yoan jaló a Yang Ho y lo abrazó de una forma amenazante. Yang Ho se sacó de onda. Si te quieres ir, lárgate ahora mismo, pero si te quedas voy a intentar que te sientas a gusto. En el futuro la cosa ya no será como antes. Como te dije, te echaré la mano con lo que se te antoje. La neta, viendo todo el rollo que ha pasado, quiero pedirte perdón. Quiero que nos llevemos bien. Te lo digo de corazón. Neta que nos ha costado un huevo llegar hasta aquí. Su mirada fría y sombría se mezclaba con la duda, pensando en qué carajo se te pasaba por la cabeza cuando me secuestraste. Fue emocionante, casi feliz. Yang Ho pensó lo mismo. Lo que sentías en ese momento eran puros nervios, una emoción que no podías controlar. Así que a lo mejor tú y él están cortados por la misma tijera.